Marido pidió el divorcio por una enfermedad terminal. Esposa cedió su dinero, pero lo que descubrió después la dejó helada. Valeria Álvarez, una mujer de 35 años, había dedicado los últimos 10 años de su vida a construir un matrimonio que, para los demás, parecía sacado de un cuento de hadas. Alejandro Salvatierra, su esposo, era un empresario exitoso conocido en los círculos más exclusivos de México. Juntos, proyectaban la imagen de una pareja perfecta, una mansión en Lomas de Chapultepec, coches de lujo, vacaciones en Europa y cenas en los restaurantes más exclusivos. Sin embargo, la realidad era mucho más amarga. Valeria había conocido a Alejandro en la universidad. Ella estudiaba literatura, soñando con ser escritora, mientras él cursaba administración de empresas. Desde el principio, Alejandro había sido encantador, ambicioso y seguro de sí mismo, características que terminaron enamorándola. Pero con el tiempo, su relación empezó a cambiar. Alejandro siempre fue un hombre controlador, y aunque al principio sus gestos protectores la hacían sentir amada, pronto se convirtieron en una carga. Cuando Alejandro decidió emprender su propio negocio, Valeria dejó sus estudios para apoyarlo. Trabajó largas horas organizando eventos, gestionando contactos y haciendo sacrificios que la alejaron de sus propios sueños. Aunque Alejandro parecía agradecido al principio, con el tiempo se volvió más distante. La falta de atención se disfrazaba con regalos costosos, joyas, ropa de diseñador, cenas lujosas. Pero a Valeria no le interesaban esas cosas, ella solo quería recuperar al hombre del que se había enamorado. La soledad se fue convirtiendo en su compañera. Alejandro pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, alegando compromisos laborales. Valeria intentaba llenar el vacío con labores sociales, pero su corazón siempre estaba en la mansión, esperando un momento de conexión que nunca llegaba. A pesar de todo, seguía creyendo que el amor entre ellos aún podía salvarse. Una noche, Alejandro llegó tarde a casa. Su semblante era frío, como si estuviera a punto de anunciar algo terrible. Valeria, acostumbrada a su silencio, no se imaginaba que esa noche cambiaría su vida para siempre. Esa noche, cuando Alejandro llegó tarde, Valeria estaba sentada en la sala, intentando concentrarse en un libro que llevaba semanas sin terminar. La casa estaba silenciosa, iluminada únicamente por una lámpara tenue que proyectaba sombras alargadas en las paredes. Alejandro entró con pasos firmes pero pausados, como si estuviera cargando un peso invisible. «Tenemos que hablar», dijo con un tono que a Valeria le heló la sangre. Ella dejó el libro sobre la mesa y se acercó a él, intentando leer su expresión. Había algo diferente en su mirada, un brillo extraño que no podía descifrar. «¿Qué sucede?», preguntó con voz temblorosa, temiendo lo peor. Alejandro respiró hondo, evitando mirarla a los ojos. «Quiero el divorcio». Valeria sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Las palabras resonaron en su mente una y otra vez, como un eco implacable. No podía creerlo, no podía procesarlo. «¿Qué estás diciendo?», susurró, con lágrimas ya acumulándose en sus ojos. «No puedo seguir así», continuó Alejandro, con la misma frialdad. «He sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Me quedan pocos meses de vida, y no quiero que tengas que soportar verme así. Quiero que recuerdes al hombre que fui, no al hombre en el que me voy a convertir». Valeria retrocedió, como si sus palabras fueran un golpe físico. La incredulidad y el dolor se mezclaban en su pecho. Alejandro la miró brevemente, su expresión aparentemente seria, pero había algo en su tono que no terminaba de convencerla. «¿Enfermedad terminal? ¿Por qué no me lo habías dicho antes?», preguntó, tratando de acercarse a él, de entender lo que estaba pasando. «No quería preocuparme por explicaciones innecesarias», respondió, cortante. «Esto es lo mejor para ambos». El corazón de Valeria se partió en 1000 pedazos. Durante años, había soportado su indiferencia, su frialdad, y ahora esto. Pero a pesar del dolor, su amor por él aún brillaba, y su instinto le decía que debía luchar. «No tienes que hacerlo solo»,
dijo, su voz cargada de súplica. Podemos enfrentarlo juntos. Te amo, Alejandro, y siempre estaré contigo, sin importar lo que pase. Pero él negó con la cabeza, su semblante inquebrantable. No quiero que lo hagas. No necesito tu lástima, Valeria. Esto no es algo que puedas arreglar. Por favor, respeta mi decisión. La conversación se alargó durante horas, con Valeria llorando, suplicando, intentando encontrar una chispa de compasión en el hombre al que había dedicado su vida. Pero Alejandro permaneció firme. Quiero vivir mis últimos días en paz, lejos de ti, sentenció, dejando a Valeria sin palabras. Esa noche, Valeria no durmió. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas, de recuerdos de los momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Sentía que su mundo se derrumbaba, pero aún no entendía por qué. Al día siguiente, Alejandro presentó los papeles del divorcio. Valeria los miró con las manos temblorosas, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Esto es lo que realmente quieres?, preguntó por última vez, esperando que él se retractara. Sí, fue su respuesta final. Valeria firmó los documentos, sintiendo que estaba cerrando un capítulo de su vida, uno que nunca quiso que terminara así. Cuando Alejandro salió de la casa con sus maletas, Valeria se quedó en la puerta, viendo cómo el hombre que había amado más que a su propia vida se alejaba sin mirar atrás. Valeria despertó esa mañana con los ojos hinchados por las lágrimas. La habitación que una vez compartió con Alejandro se sentía enorme y vacía. Cada rincón de la casa parecía un recordatorio de lo que había perdido. La cama, todavía deshecha del lado donde él solía dormir, era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Esa mañana, Valeria no tenía hambre, pero se obligó a preparar café. Las tareas cotidianas, las mismas que antes pasaban desapercibidas en el ajetreo de su vida, ahora se sentían insoportablemente solitarias. Encendió la cafetera y, mientras el aroma llenaba la cocina, se apoyó en la encimera y rompió en llanto. Recordaba cada promesa que Alejandro le había hecho. Promesas de amor eterno, de enfrentar cualquier obstáculo juntos, de cuidar siempre de ella. ¿En qué momento todo cambió?, se preguntaba una y otra vez, buscando respuestas que no llegaban. Durante los días siguientes, Valeria se sumió en una rutina mecánica. Evitaba salir de casa, temiendo las miradas compasivas de sus amigos y conocidos. Cuando su madre la llamó para preguntarle cómo estaba, Valeria mintió, asegurándole que necesitaba tiempo a solas para procesar las cosas. Pero la verdad era que no sabía cómo enfrentarse al mundo. Las noches eran las más difíciles. El silencio se volvía ensordecedor y cada sombra en las paredes le recordaba la ausencia de Alejandro. Pasaba horas mirando su anillo de matrimonio, girándolo entre sus dedos, recordando el día en que él se lo puso, prometiéndole un futuro juntos. Ahora, ese anillo era un símbolo de una vida que se había desmoronado. Un día, mientras revisaba algunos documentos antiguos en busca de distracción, Valeria encontró una foto que no recordaba haber visto antes. Era de Alejandro, tomada recientemente en lo que parecía ser un evento empresarial. Pero lo que llamó su atención no fue la foto en sí, sino la mujer que estaba a su lado. Era joven, atractiva y estaba demasiado cerca de él como para ser simplemente una colega. Valeria sintió una punzada en el pecho. Su mente intentaba buscar explicaciones lógicas, pero su corazón ya sabía la verdad. Guardó la foto en un cajón, temerosa de lo que podía significar, y decidió no pensar más en ello. Esa noche, sin embargo, la imagen volvió a atormentarla. Alejandro había insistido en que quería el divorcio para no ser una carga, pero algo no encajaba. Su actitud distante, sus ausencias constantes y ahora esa foto. ¿Había otra mujer en su vida? Durante las semanas siguientes, Valeria intentó ignorar sus sospechas, aferrándose a la esperanza de que todo era un malentendido. Pero la duda era como una espina en su corazón, imposible de ignorar. Un día, mientras hablaba con su amiga Natalia, Valeria decidió confesar lo que había encontrado. Natalia,
siempre franca y protectora, reaccionó con indignación. Valeria, no puedes seguir justificándolo. Mereces saber la verdad. Con el apoyo de Natalia, Valeria decidió investigar más a fondo. Revisó viejos mensajes en su teléfono, correos electrónicos y hasta sus redes sociales. Poco a poco, comenzaron a emerger pequeños indicios de que Alejandro no solo le había mentido sobre su enfermedad, sino que probablemente ya tenía una relación con otra mujer. El dolor se transformó en rabia. Valeria no podía creer que el hombre al que había dedicado su vida, el hombre al que había amado incondicionalmente, pudiera traicionarla de esa manera. Pero, a pesar de su furia, aún sentía una pequeña esperanza de estar equivocada. Una tarde, mientras paseaba por un parque cercano para despejar su mente, Valeria recibió una llamada inesperada. Era una conocida en común que había visto a Alejandro recientemente en un evento exclusivo, acompañado de la misma mujer de la foto. Parecía estar muy bien, dijo la mujer al otro lado de la línea. No parecía enfermo en absoluto. Valeria sintió como si el mundo se detuviera. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y la verdad que tanto temía estaba ahora frente a ella. Alejandro nunca estuvo enfermo. Todo había sido una mentira. Los días después de la llamada que reveló la mentira de Alejandro fueron un torbellino de emociones para Valeria. Primero, la negación. Aunque las pruebas eran claras, su corazón se negaba a aceptar que el hombre al que había amado durante tantos años fuera capaz de algo tan vil. Luego vino la ira, una furia ardiente que la consumía cada vez que recordaba sus palabras frías y calculadoras, y por último, una tristeza profunda, como un océano que amenazaba con ahogarla. La casa, que antes había sido un refugio, ahora era un lugar de tortura. Cada rincón parecía guardar recuerdos que ahora se sentían vacíos y huecos. La taza de café favorita de Alejandro seguía en el estante de la cocina. Sus trajes aún colgaban en el closet, como si en cualquier momento fuera a regresar y disculparse, diciendo que todo había sido un malentendido. Pero cada noche que pasaba sin él hacía que la realidad fuera más clara y más dolorosa. Alejandro no volvería. Valeria decidió que no podía seguir viviendo así. Necesitaba respuestas. La incertidumbre la estaba destruyendo, y cada día que pasaba sin saber la verdad se sentía como una tortura. Contrató a un investigador privado, un hombre llamado Guillermo, que era conocido por su discreción y su capacidad para descubrir secretos ocultos. Quiero saber todo sobre él, le dijo a Guillermo durante su primer encuentro. Quiero saber dónde está, con quién está y qué ha estado haciendo. No importa lo que cueste. Mientras Guillermo comenzaba su investigación, Valeria trató de continuar con su vida. Pero cada intento de seguir adelante se veía frustrado por recuerdos del pasado. Recordaba cómo Alejandro solía tomar su mano en los días de lluvia y le decía que siempre estaría ahí para ella. Recordaba las noches en que se quedaban despiertos hablando de sus sueños y planes para el futuro. Ahora, todos esos recuerdos eran como espejismos, promesas vacías que habían sido arrancadas de raíz. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en su escritorio, Valeria encontró una carta que Alejandro le había escrito años atrás, antes de casarse. La carta estaba llena de palabras de amor y compromiso, promesas de una vida juntos que ahora parecían crueles burlas. Al leerla, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo más en su interior, una chispa de determinación que comenzaba a crecer. Esto no se va a quedar así, murmuró para sí misma. Unos días después, Guillermo regresó con noticias. Alejandro había estado viviendo en un lujoso departamento en Polanco junto con una mujer llamada Carla. Las fotografías que Guillermo mostró a Valeria fueron como dagas en su corazón. En una de ellas, Alejandro y Carla estaban abrazados en lo que parecía una cena romántica. En otra, Carla llevaba puesta una joya que Alejandro había comprado con el dinero que Valeria le había cedido durante el divorcio. Valeria sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero también sintió algo más, una furia ardiente que no podía ignorar. Esa mujer,
esa intrusa no solo le había robado a su esposo, sino que también había ayudado a destruir todo lo que Valeria había construido con tanto esfuerzo. Durante días, Valeria luchó con sus emociones. Parte de ella quería enfrentarse a Alejandro y a Carla de inmediato, exigirles explicaciones, gritarles todo el dolor que llevaba dentro. Pero otra parte de ella sabía que eso no cambiaría nada. Si realmente quería justicia, tendría que ser inteligente. Valeria comenzó a planear. Cada noche, mientras el resto del mundo dormía, ella se sentaba en su escritorio, trazando líneas en un cuaderno, conectando los puntos, buscando maneras de exponer a Alejandro y recuperar lo que era suyo. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de reconstruirse, de demostrar que ella no era una mujer que pudiera ser utilizada y abandonada sin consecuencias. Pero la soledad seguía siendo su mayor enemigo. Cada noche, después de apagar las luces, Valeria se quedaba despierta en la oscuridad, enfrentando sus demonios. Recordaba cómo Alejandro solía ser su refugio, la persona a la que acudía cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Ahora, él era la razón de su dolor, el motivo de sus pesadillas. Un día, mientras caminaba por el parque para despejar su mente, Valeria se encontró con una vieja amiga, Elena, a quien no veía desde hacía años. Elena la abrazó con calidez y, al notar su estado, insistió en invitarla a tomar un café. Durante la conversación, Valeria rompió en llanto y le contó todo lo que había sucedido. Elena, con una mezcla de indignación y apoyo, le dijo: «No estás sola, Valeria. Si necesitas ayuda, aquí estoy. No dejes que te destruyan». Esas palabras resonaron en Valeria como un faro en la oscuridad. Por primera vez en semanas, sintió que había alguien a su lado, alguien que podía entender su dolor y ofrecerle un poco de consuelo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Valeria comenzó a tomar pequeños pasos para recuperar el control de su vida. Cambió la decoración de la casa, deshaciéndose de todo lo que le recordaba a Alejandro. Comenzó a hacer ejercicio, no solo para mantenerse ocupada, sino también para sentir que estaba recuperando su fuerza. Pero lo más importante fue que decidió no permitir que Alejandro y Carla salieran impunes. Con la ayuda de Guillermo y su amiga Elena, Valeria comenzó a recopilar pruebas de las irregularidades financieras de Alejandro. Cada nuevo descubrimiento era como una pequeña victoria, un paso más hacia la justicia que tanto anhelaba. Los días se tornaron un continuo ir y venir de emociones para Valeria. La investigación de Guillermo avanzaba rápidamente, y cada detalle que obtenía sobre la vida de Alejandro y Carla era una nueva herida para su corazón. Sin embargo, dentro de ella también crecía una fuerza inesperada, un deseo ardiente de justicia y de recuperar no solo lo que le habían arrebatado, sino también su dignidad. Una tarde, mientras revisaba los avances de la investigación en su oficina, Guillermo le entregó un sobre. «Esto confirma lo que sospechabas, pero hay más», dijo con seriedad. Valeria tomó el sobre con las manos temblorosas y lo abrió. Dentro, encontró fotografías y documentos que exponían el verdadero rostro de Alejandro. Su enfermedad terminal no era más que una mentira cuidadosamente planeada. Había fingido estar enfermo para justificar su partida y, al mismo tiempo, quedarse con el dinero que ella le había dado durante el divorcio. Las imágenes eran irrefutables. Alejandro estaba en perfectas condiciones de salud, asistiendo a eventos exclusivos y disfrutando de una vida de lujo junto a Carla. En una de las fotografías, Alejandro sostenía una copa de vino mientras sonreía relajado, como si nada le preocupara en el mundo. En otra, Carla llevaba puesto un collar que Valeria reconoció de inmediato. Era uno de los regalos que Alejandro le había hecho años atrás, algo que había simbolizado el amor que supuestamente compartían. Valeria sintió que le faltaba el aire. Su pecho se llenó de una mezcla de dolor y rabia que amenazaba con desbordarse. Guillermo, siempre profesional, esperó pacientemente a que Valeria asimilara la información antes de continuar. «También encontramos irregularidades en sus negocios», añadió Guillermo.
Parece que ha estado desviando dinero de sus empresas para financiar su nueva vida. Esto podría ser útil si decides tomar acciones legales. Las palabras de Guillermo resonaron en la mente de Valeria, pero en ese momento no podía pensar con claridad. Todo lo que quería era enfrentarse a Alejandro, exigirle respuestas, gritarle todo el dolor que había causado. Sin embargo, sabía que actuar impulsivamente no la llevaría a ninguna parte. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Esa noche, Valeria se sentó frente a la chimenea con una copa de vino en la mano. Las llamas danzaban frente a ella, reflejando el caos que sentía en su interior. Recordó el día en que Alejandro le propuso matrimonio, como había prometido amarla y protegerla. Ahora, esas promesas no eran más que cenizas, quemadas por la traición. Esto no se va a quedar así, murmuró para sí misma, apretando la copa con tanta fuerza que temió romperla. Decidida a no dejarse vencer, Valeria comenzó a trazar un plan. Si Alejandro había jugado con ella, era hora de que él supiera lo que significaba enfrentarse a una mujer herida. En los días siguientes, Valeria se reunió con un abogado recomendado por Guillermo. Juntos, comenzaron a trabajar en un caso contra Alejandro, recopilando todas las pruebas necesarias para llevarlo ante la justicia. Cada documento, cada fotografía, era un recordatorio del dolor que él le había causado, pero también era un paso hacia su redención. Mientras tanto, Valeria decidió enfrentarse a Carla. La oportunidad llegó cuando Guillermo le informó que Carla asistía regularmente a un spa exclusivo en la ciudad. Valeria se vistió con elegancia, queriendo demostrar que, a pesar de todo, seguía siendo una mujer fuerte y digna. Cuando llegó al spa, vio a Carla en la recepción, hablando animadamente con una amiga. Valeria se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza, pero su exterior impecablemente sereno. Carla, dijo con voz firme, haciendo que la mujer se girara hacia ella. La expresión de Carla cambió de inmediato al reconocerla. Tú debes ser Valeria, respondió, intentando aparentar calma, pero la tensión en su voz era evidente. Así es, dijo Valeria, manteniendo su mirada fija en Carla. Solo quería ver de cerca a la mujer que destruyó mi matrimonio. La confrontación fue breve pero intensa. Valeria no levantó la voz ni perdió la compostura, pero cada palabra que dijo fue como una daga para Carla. Antes de marcharse, Valeria le dejó claro que estaba al tanto de todo y que ni ella ni Alejandro saldrían impunes de lo que habían hecho. Esa noche, al regresar a casa, Valeria sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sabía que estaba dando los pasos correctos, el vacío que Alejandro había dejado en su vida seguía doliendo. Pero también sabía que el dolor no la definiría. Estaba decidida a transformar esa herida en fuerza, a demostrar que podía salir adelante sin importar las circunstancias. Valeria pasó días reflexionando después de su enfrentamiento con Carla. Aunque la confrontación le había dado una momentánea sensación de satisfacción, sabía que no era suficiente. Alejandro y Carla no solo le habían robado años de su vida y su paz, sino también su dignidad. Era hora de cambiar el papel de víctima por el de una mujer decidida a recuperar lo que era suyo. La casa, que antes había sido un lugar de recuerdos dolorosos, se convirtió en su centro de operaciones. En el amplio comedor, Valeria desplegó todos los documentos que Guillermo había recopilado. Cada fotografía, cada transacción fraudulenta, era un paso más hacia la justicia. Se sentía como una detective, siguiendo las pistas que Alejandro había dejado en su arrogancia. Guillermo continuaba enviándole actualizaciones. Parece que Alejandro está en problemas financieros, le dijo durante una llamada. Ha estado haciendo malabares con el dinero para mantener su estilo de vida, pero no creo que pueda sostenerlo por mucho tiempo. La noticia le dio a Valeria una pequeña chispa de satisfacción. Alejandro, que siempre había sido tan seguro de sí mismo, ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, ella sabía que no podía confiar solo en el destino. Si quería derrotarlo, tendría que ser estratégica. Valeria comenzó a contactar a antiguos socios de Alejandro.
Usando su carisma y su inteligencia, logró obtener información crucial sobre las irregularidades en los negocios de su exesposo. Cada llamada era una mezcla de tensión y dolor, pues muchas de esas personas la habían conocido como la esposa perfecta, la mujer que siempre estaba a la sombra de Alejandro. Ahora, se presentaba como alguien diferente, una mujer decidida a demostrar que no necesitaba a nadie para salir adelante. Durante una de esas reuniones, Valeria se encontró con Jorge, un ex socio de Alejandro que había sido desplazado injustamente. Jorge, un hombre de mediana edad con una mirada cansada pero honesta, le ofreció su ayuda. «Yo también tengo cuentas pendientes con Alejandro», le confesó. «Si necesitas pruebas, puedo ayudarte. Solo quiero que pague por lo que me hizo». Con la ayuda de Jorge, Valeria comenzó a armar un caso sólido. Cada nueva pieza de evidencia era como un ladrillo en la construcción de su venganza. Pero no era solo un deseo de justicia lo que la movía, era también la necesidad de demostrar que, a pesar del dolor, podía levantarse más fuerte que nunca. Mientras tanto, Alejandro y Carla comenzaban a sentir la presión. Las investigaciones que Valeria había iniciado estaban llegando a oídos de los socios actuales de Alejandro, quienes empezaban a dudar de su integridad. Carla, que siempre había estado al lado de Alejandro por interés, comenzaba a mostrar signos de descontento. Una noche, Valeria recibió una llamada de un número desconocido. Era Carla. «¿Qué quieres?», preguntó Valeria, tratando de mantener la calma. «Tenemos que hablar», respondió Carla, su tono inusualmente nervioso. «No sé qué estás planeando, pero esto nos está afectando a ambos». Valeria sonrió para sí misma. ¿A ambos? Qué curioso, porque cuando decidiste destruir mi matrimonio no parecía preocuparte por las consecuencias. Carla trató de justificar sus acciones, pero Valeria no estaba interesada en sus excusas. La llamada terminó abruptamente, dejando a Carla aún más desesperada. Para Valeria, fue una confirmación de que sus esfuerzos estaban funcionando. A pesar de los avances, el camino no era fácil. Valeria todavía enfrentaba noches de soledad, momentos en los que el peso de todo lo que había perdido amenazaba con aplastarla. Había días en los que se preguntaba si valía la pena seguir adelante, si alguna vez podría encontrar paz después de todo lo que había pasado. Fue durante uno de esos momentos de debilidad que Elena, su amiga leal, le hizo una visita inesperada. Elena llegó con una botella de vino y una actitud decidida. «Escucha, Valeria», le dijo mientras servía las copas. «Sé que esto es difícil, pero no puedes rendirte. Eres más fuerte de lo que crees, y Alejandro no merece ni una lágrima más de ti». Las palabras de Elena resonaron en Valeria. Su amiga tenía razón. No podía permitir que Alejandro siguiera controlando su vida, incluso desde la distancia. Decidida a seguir adelante, Valeria intensificó sus esfuerzos. Con la ayuda de Guillermo y Jorge, presentó una denuncia formal contra Alejandro por fraude y desvío de fondos. Las autoridades comenzaron a investigar, y poco a poco, el cerco se cerraba alrededor de Alejandro. Durante una reunión con sus abogados, Valeria recibió otra noticia impactante. Alejandro había intentado transferir una gran suma de dinero a una cuenta en el extranjero. Pero la transacción había sido bloqueada debido a la investigación en curso. Era un pequeño triunfo, pero para Valeria era una señal de que la justicia estaba de su lado. Mientras tanto, Alejandro comenzaba a perder aliados. Sus socios, temerosos de ser implicados en el escándalo, comenzaron a distanciarse de él. Carla, al ver que su vida de lujo estaba en peligro, comenzó a cuestionar su relación con Alejandro. Valeria observaba todo desde la distancia, manteniéndose fuerte a pesar de las adversidades. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero cada día que pasaba se sentía más segura de que estaba haciendo lo correcto. Valeria se despertó temprano esa mañana, sintiendo algo diferente en el aire. Habían pasado meses desde que decidió enfrentarse a Alejandro y Carla, y aunque el proceso había sido agotador, cada paso que daba hacia la justicia le devolvía un poco de la paz que había perdido.
Sin embargo, sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar. Guillermo le había informado la noche anterior que las investigaciones en contra de Alejandro estaban a punto de alcanzar un punto crucial. La denuncia por fraude y desvío de fondos había avanzado rápidamente y las autoridades estaban preparadas para actuar. Valeria no podía evitar sentirse ansiosa. Por un lado, deseaba con todas sus fuerzas que Alejandro enfrentara las consecuencias de sus acciones, pero por otro, sabía que el final de esta etapa no borraría el dolor que él le había causado. Esa mañana, mientras tomaba su café en el comedor, recibió una llamada de Jorge. «Valeria, acabo de enterarme de algo importante», dijo con tono urgente. «Las cuentas de Alejandro han sido congeladas. Está perdiendo todo». Valeria cerró los ojos, dejando que las palabras de Jorge se asentaran en su mente. Era un momento que había imaginado muchas veces, pero ahora que finalmente estaba sucediendo, no sabía cómo sentirse. «Gracias, Jorge», respondió, tratando de mantener la calma. «Esto es solo el principio». Esa misma tarde, Alejandro recibió una notificación oficial de las autoridades. Las investigaciones en su contra habían avanzado hasta el punto de que su empresa estaba bajo auditoría, y todos sus bienes estaban en riesgo de ser confiscados. La noticia cayó como una bomba en su mundo, desmoronando todo lo que había construido con tanto cuidado, aunque de manera deshonesta. Carla, quien hasta entonces había sido su aliada y compañera, comenzó a mostrar signos de preocupación. «¿Qué vamos a hacer ahora, Alejandro?», preguntó con voz temblorosa. «Tranquila», respondió Alejandro, aunque su tono carecía de la confianza que solía caracterizarlo. «Encontraremos una forma de salir de esto». Pero Carla no estaba convencida. Sabía que Alejandro había cometido muchos errores, y aunque había disfrutado del lujo y la comodidad que él le proporcionaba, no estaba dispuesta a sacrificar su propia estabilidad por él. En silencio, comenzó a planear su salida. Mientras tanto, Valeria continuaba trabajando con sus abogados para asegurarse de que Alejandro no pudiera evadir la justicia. Cada nueva reunión era una mezcla de emociones, orgullo por lo que estaba logrando, pero también tristeza por todo lo que había perdido en el camino. Una tarde, mientras revisaba los documentos legales, recibió otra llamada de Carla. Esta vez, su tono era diferente. «Valeria», comenzó Carla, con un deje de desesperación en la voz. «Necesito hablar contigo. Es importante». Valeria dudó por un momento, pero finalmente accedió. Sabía que Carla no la buscaría a menos que estuviera realmente desesperada, y aunque no confiaba en ella, quería escuchar lo que tenía que decir. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad. Carla llegó tarde, vistiendo ropa que claramente había perdido su elegancia habitual. Sus ojos mostraban cansancio y preocupación. «¿Qué quieres?», preguntó Valeria con frialdad, sentándose frente a ella. Carla tomó un sorbo de su café antes de responder. «Alejandro está perdiendo todo. Está desesperado, y yo no quiero hundirme con él». Valeria levantó una ceja, observándola con desdén. «¿Y por qué debería importarme eso?». Carla respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Sé que no tienes motivos para ayudarme, pero puedo darte información que te será útil. Solo quiero salir de esto sin más problemas». Valeria la miró fijamente, intentando decidir si podía confiar en ella. Finalmente, asintió. «Habla». Carla comenzó a revelar detalles sobre las operaciones fraudulentas de Alejandro, proporcionando pruebas que Valeria ni siquiera sabía que existían. Aunque sentía una mezcla de satisfacción y repulsión al escucharla, Valeria sabía que cada palabra de Carla era un paso más hacia la caída de Alejandro. Días después, las autoridades actuaron. Alejandro fue arrestado en su lujoso departamento, enfrentando cargos que incluían fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. Las noticias se esparcieron rápidamente y su nombre apareció en todos los titulares, junto con detalles de sus crímenes. Valeria observó todo desde la distancia, sintiendo una mezcla de emociones.
Parte de ella quería sentirse victoriosa, pero otra parte sabía que este no era el final de su dolor. Alejandro había sido una parte importante de su vida durante años, y aunque había destruido todo lo que compartían, no podía evitar sentir una punzada de tristeza al verlo caer tan bajo. Sin embargo, también sentía alivio. Por primera vez en meses, podía mirar hacia el futuro sin sentirse atrapada por el pasado. Alejandro estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, y Valeria estaba lista para empezar de nuevo. El arresto de Alejandro fue una noticia que sacudió a todos los que lo conocían. Amigos, socios, e incluso enemigos quedaron atónitos al ver a un hombre que solía ser admirado por su éxito y carisma convertido en el protagonista de un escándalo monumental. Mientras la prensa se deleitaba con los detalles de sus crímenes, Alejandro estaba sentado en una fría celda, enfrentándose al mayor desafío de su vida. En los días siguientes, Alejandro tuvo mucho tiempo para reflexionar. Al principio, su ego se negaba a aceptar la realidad. Había pasado años manipulando a quienes lo rodeaban, convencido de que era intocable. Pero ahora, todo su mundo se había desmoronado. El silencio de la celda era ensordecedor, y cada momento que pasaba en soledad lo obligaba a enfrentar una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Todo lo que le estaba sucediendo era resultado de sus propias decisiones. Mientras Alejandro lidiaba con su nueva realidad, Valeria intentaba recuperar su vida. Aunque el arresto de Alejandro había sido un paso importante, no era el final de su historia. Todavía sentía las cicatrices emocionales que él había dejado, y cada día era una lucha por seguir adelante. Una mañana, mientras revisaba correos en su oficina, Valeria recibió un sobre sin remitente. Dentro, había una carta escrita a mano, con la inconfundible caligrafía de Alejandro. Valeria, comenzaba la carta. Sé que probablemente esta sea la última vez que te escriba, pero hay cosas que necesito decirte. Nunca quise lastimarte, aunque sé que eso no justifica lo que hice. Lo único que me queda ahora es arrepentirme y pedir tu perdón. Valeria leyó la carta con una mezcla de incredulidad y rabia. Cada palabra parecía cuidadosamente calculada, como si Alejandro estuviera intentando manipularla incluso desde la cárcel. Pero lo que más le llamó la atención fue una frase en particular: si decides ayudarme, puedo devolverte lo que es tuyo. Piénsalo. El descaro de Alejandro era casi admirable. Después de todo lo que había hecho, todavía tenía el valor de pedir ayuda. Valeria rompió la carta en pedazos y la arrojó a la basura, jurando que no permitiría que él volviera a controlarla. Sin embargo, Alejandro no se rindió tan fácilmente. En los días siguientes, Valeria recibió más cartas, cada una más insistente que la anterior. En ellas, Alejandro intentaba apelar a su compasión, recordándole los momentos felices que habían compartido, y asegurándole que podía cambiar si le daba una oportunidad. Pero Valeria no estaba dispuesta a caer en su juego nuevamente. Mientras tanto, Alejandro comenzó a buscar otras formas de contraatacar. Usando sus contactos en el mundo empresarial, intentó desacreditar a Valeria, difundiendo rumores de que ella había sido quien lo había manipulado para quedarse con su dinero. Aunque sus esfuerzos fueron en vano, lograron causar cierta incomodidad en el círculo social de Valeria. Valeria, sin embargo, no se dejó intimidar. Con el apoyo de sus amigos y abogados, enfrentó las calumnias con dignidad, demostrando una vez más que era una mujer fuerte y resiliente. En uno de los momentos más oscuros de Alejandro, Carla reapareció inesperadamente. Después de abandonarlo cuando perdió su fortuna, Carla había intentado rehacer su vida, pero las dificultades económicas la llevaron de vuelta a Alejandro, buscando una forma de recuperar la estabilidad. Alejandro, le dijo durante una visita a la cárcel: sé que cometimos errores, pero todavía podemos arreglar esto. Si trabajamos juntos, podemos encontrar una forma de salir adelante. Alejandro, desesperado por tener un aliado, aceptó la propuesta de Carla. Juntos, comenzaron a planear una estrategia para recuperar algo de control sobre sus vidas.
Pero lo que Alejandro no sabía era que Carla tenía sus propios motivos ocultos. Mientras Alejandro y Carla tramaban su plan, Valeria continuaba avanzando. Había comenzado a asistir a terapia, lo que le ayudaba a procesar su dolor y a encontrar formas de seguir adelante. Poco a poco, comenzó a redescubrir partes de sí misma que había perdido durante su matrimonio, su pasión por la escritura, su amor por la música y su deseo de vivir una vida plena y auténtica. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en su estudio, Valeria encontró un cuaderno que había usado para escribir poemas cuando era joven. Al leerlos, sintió una ola de nostalgia, pero también una chispa de inspiración. Decidió retomar la escritura, no solo como una forma de sanar, sino también como un recordatorio de que todavía podía crear algo hermoso a pesar de todo lo que había vivido. Mientras tanto, las tensiones entre Alejandro y Carla comenzaron a aumentar. Aunque al principio parecían estar trabajando juntos, las diferencias en sus intereses y objetivos pronto los llevaron a enfrentamientos constantes. Carla, siempre astuta, comenzó a buscar formas de protegerse a sí misma, incluso si eso significaba traicionar a Alejandro. El punto de quiebre llegó cuando Carla descubrió que Alejandro había estado ocultándole información crucial sobre sus finanzas restantes. Furiosa, decidió tomar cartas en el asunto, contactando a los abogados de Valeria para ofrecerles más pruebas contra Alejandro a cambio de inmunidad. Cuando Alejandro se enteró de la traición de Carla, se sintió completamente derrotado. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, se había desmoronado frente a él. Por primera vez, comenzó a enfrentar la realidad de sus acciones y a aceptar que no había nadie más a quien culpar por su caída. La noche era fría y silenciosa cuando Valeria recibió la llamada que marcaría el inicio del desenlace. Guillermo, su investigador privado, había descubierto algo que podía cambiarlo todo, una cuenta secreta que Alejandro había creado en el extranjero para ocultar parte de su fortuna. La suma era considerable, suficiente para demostrar que, incluso en su aparente ruina, Alejandro seguía manipulando a todos a su alrededor. Es hora de dar el golpe final, pensó Valeria mientras colgaba el teléfono. Esta vez no había dudas, ni remordimientos. Había llegado el momento de cerrar este capítulo de su vida y asegurarse de que Alejandro pagara por completo por todo el daño que había causado. Esa misma noche, Valeria se sentó frente a su escritorio y revisó todos los documentos que Guillermo le había enviado. La cuenta estaba a nombre de un testaferro, pero las conexiones con Alejandro eran claras. Valeria sabía que esta información no solo lo hundiría legalmente, sino que también lo dejaría sin aliados ni recursos para seguir luchando. A la mañana siguiente, Valeria se reunió con sus abogados. Juntos, planearon una estrategia para exponer la cuenta secreta y garantizar que las autoridades actuaran rápidamente. Cada detalle fue cuidadosamente calculado, desde la presentación de las pruebas hasta los medios que cubrirían el caso. Valeria quería que Alejandro sintiera el peso de su traición no solo en los tribunales, sino también en la opinión pública. Mientras tanto, Alejandro comenzaba a notar el aislamiento que lo rodeaba. Carla, que hasta hace poco había sido su aliada más cercana, ya no respondía a sus llamadas. Sus antiguos socios lo evitaban, temerosos de ser implicados en el escándalo. Incluso los pocos amigos que le quedaban habían comenzado a distanciarse, dejando a Alejandro completamente solo. En su celda, Alejandro comenzó a escribir cartas desesperadas a Valeria, pero esta vez su tono había cambiado. Ya no eran cartas llenas de manipulación o intentos de justificar sus acciones. Ahora eran súplicas sinceras, llenas de arrepentimiento y desesperación. Valeria escribió en una de sus cartas: «Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lamento profundamente todo lo que hice. Me doy cuenta ahora de que no solo te traicioné a ti, sino también a mí mismo. Perdí todo por mi ambición, y no hay un solo día en el que no desee haber tomado decisiones diferentes». Valeria leyó las cartas con detenimiento, pero no sintió la compasión que Alejandro esperaba. Había pasado demasiado tiempo tratando de sanar sus heridas como para permitir que él volviera a ocupar un lugar en su vida.
Sin embargo, una pequeña parte de ella sintió una extraña satisfacción al ver que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Días después, las autoridades actuaron nuevamente. Con las pruebas que Valeria y sus abogados habían presentado, la cuenta secreta de Alejandro fue congelada y las investigaciones se ampliaron para incluir a todos los involucrados en sus operaciones fraudulentas. Alejandro, ahora completamente arrinconado, no tuvo más opción que aceptar un acuerdo con la fiscalía que garantizaba una sentencia aún más severa. Mientras todo esto sucedía, Valeria se enfocaba en su proceso de sanación. Había comenzado a escribir un libro, un proyecto que había postergado durante años mientras estaba casada con Alejandro. En sus páginas, plasmaba no solo su historia, sino también las lecciones que había aprendido a lo largo de su camino. Cada palabra era un recordatorio de su fuerza, de su capacidad para superar incluso los momentos más oscuros. El día del juicio final de Alejandro llegó y Valeria decidió asistir. No lo hacía por él, sino por ella misma. Quería ver con sus propios ojos cómo terminaba esta historia, cómo el hombre que una vez había sido el centro de su mundo enfrentaba el peso de sus acciones. En la sala del tribunal, Alejandro se veía irreconocible. Su aspecto descuidado y su mirada vacía eran un reflejo de la vida que había llevado. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Valeria, no pudo sostener su mirada. Sabía que había perdido más que su libertad, había perdido a la única persona que realmente lo había amado. El juez dictó su sentencia, varios años de prisión, además de la confiscación de todos sus bienes. Alejandro no dijo nada. Simplemente asintió, aceptando su destino con una resignación que sorprendió a todos en la sala. Después del juicio, Valeria salió del tribunal sintiendo una extraña mezcla de emociones. Había esperado este momento durante mucho tiempo, pero ahora que finalmente había llegado, no sentía la alegría que imaginaba. En cambio, sentía una profunda calma, como si finalmente hubiera cerrado una herida que llevaba años abierta. Esa noche, Valeria encendió una chimenea en su casa y, con una copa de vino en la mano, miró las llamas danzar. A su lado, tenía una caja con los últimos recuerdos de su matrimonio, fotografías, cartas y pequeños objetos que alguna vez habían tenido significado. Uno a uno, comenzó a arrojarlos al fuego, viendo cómo se convertían en cenizas. Mientras las llamas consumían el pasado, Valeria sintió una paz que no había experimentado en años. No era una victoria sobre Alejandro lo que la hacía sentirse completa, sino la certeza de que había recuperado su vida, su dignidad y su capacidad de amar, empezando por ella misma. La mañana después del juicio de Alejandro, Valeria se despertó sintiendo algo diferente. El peso que había llevado durante meses, incluso años, parecía haberse aligerado. Aunque la sentencia de Alejandro no cambiaría el pasado ni repararía todas las heridas, sabía que había hecho lo correcto al enfrentarlo. Había recuperado su poder, su dignidad y su capacidad para mirar hacia el futuro con esperanza. Esa mañana, mientras tomaba su café en la terraza de su casa, Valeria reflexionó sobre todo lo que había pasado. Las lágrimas, las noches en vela, el dolor insoportable de sentirse traicionada por la persona que más había amado. Pero también pensó en su transformación, en la mujer que había emergido de las cenizas de su matrimonio, una mujer fuerte, valiente y decidida a no dejarse vencer por las adversidades. Decidió que era momento de cerrar ese capítulo por completo. Aunque había quemado los recuerdos físicos de su matrimonio, aún quedaban otras cosas que la ataban al pasado. Uno de esos vínculos era la mansión que ella y Alejandro habían compartido. Cada rincón de esa casa estaba impregnado de recuerdos, algunos hermosos, otros dolorosos. Valeria sabía que no podía seguir viviendo en un lugar que representaba tanto de lo que había perdido. Días después, puso la casa en venta. El proceso fue rápido, pues la propiedad era codiciada por su ubicación y diseño. Cuando entregó las llaves al nuevo propietario, sintió una mezcla de nostalgia y alivio. Había sido el lugar donde construyó tantos sueños, pero también donde su corazón se rompió. Ahora, estaba lista para empezar de nuevo,
en un lugar que representara su nueva vida. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba su nueva realidad en prisión. Aunque al principio había intentado resistirse, pronto se dio cuenta de que no tenía más opciones. Pasaba sus días en una celda fría y austera, reflexionando sobre sus errores. Las cartas que escribía a Valeria ya no eran enviadas, sabía que ella no quería saber nada de él. En lugar de eso, comenzó a escribir un diario, intentando encontrar algo de paz en medio de su soledad. Carla, por otro lado, había desaparecido por completo. Después de traicionar a Alejandro y colaborar con las autoridades, había usado parte del dinero que obtuvo como acuerdo para mudarse a otro país y empezar una nueva vida. Aunque había logrado escapar de las consecuencias legales, no podía escapar de su conciencia. Las noches se volvieron un tormento para ella, pues los recuerdos de lo que había hecho a Valeria y Alejandro la perseguían constantemente. Mientras el mundo de Alejandro y Carla seguía desmoronándose, Valeria florecía. Había encontrado un pequeño departamento en el centro de la ciudad, donde comenzó a reconstruir su vida. El espacio era acogedor y luminoso, un contraste con la mansión que había dejado atrás. Cada rincón estaba decorado con detalles que reflejaban su personalidad y su amor por el arte y la literatura. Además, su libro estaba casi terminado. Había trabajado incansablemente en él durante meses, plasmando en sus páginas no solo su historia, sino también las lecciones que había aprendido sobre el amor, la traición y la resiliencia. Sabía que no era solo un libro, era un testimonio de su viaje, una forma de transformar su dolor en algo significativo. Un día, mientras revisaba el manuscrito, recibió una llamada de una editorial que estaba interesada en publicarlo. La noticia la llenó de emoción y orgullo. Aunque todavía faltaba mucho por hacer, saber que su historia llegaría a otras personas la hacía sentir que todo lo que había pasado tenía un propósito. La publicación del libro fue un éxito. Valeria se convirtió en una figura inspiradora para muchas mujeres que habían enfrentado situaciones similares. Recibía cartas y mensajes de personas de todo el país, agradeciéndole por compartir su historia y por demostrar que era posible salir adelante después de una traición tan devastadora. Sin embargo, a pesar de sus logros, Valeria sabía que todavía había partes de su corazón que necesitaban sanar. Había comenzado a abrirse a la idea de conocer a alguien nuevo, pero también entendía que no tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa por sí misma, sin necesidad de depender de nadie más para encontrar la felicidad. El cierre definitivo llegó un año después, cuando recibió una última carta de Alejandro. Esta vez, no la leyó con rabia ni dolor. En lugar de eso, la leyó con una calma que la sorprendió. Alejandro hablaba de su arrepentimiento, de las lecciones que había aprendido, y le pedía una vez más su perdón. Aunque Valeria no respondió, en su corazón sintió que finalmente podía dejar ir todo el resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Esa noche, encendió una vela y colocó la carta junto a las pocas páginas que había guardado de su diario. Miró la llama titilar, como un símbolo de todo lo que había perdido y ganado. «Te perdono, pero nunca olvidaré», susurró antes de apagar la vela. El capítulo final de su historia con Alejandro había llegado a su fin. Ahora, el futuro era un lienzo en blanco, y Valeria estaba lista para llenarlo con colores vibrantes, con amor propio, con sueños renovados. Si esta historia te emocionó, te invitamos a dejar tu comentario y compartir tus pensamientos sobre el viaje de Valeria. Queremos saber qué parte te impactó más y qué reflexiones te dejó esta historia. No olvides suscribirte al canal y darle un me gusta al video para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura.